Les damos la bienvenida, bueno, a todos los presentes aquí en la sala, que son varios, y también a quienes están conectados. Y, y les damos la bienvenida al profesor Jorge Mittelman, quien expondrá en el coloquio de hoy día. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Emilio. El profesor Mittelman es académico investigador de la Universidad de los Andes, ha sido director de su doctorado, hizo su doctorado propiamente tal en, entiendo, París 4, ¿sí? Sí, París 4 hizo su doctorado en Aristóteles, en fin, así que ¿quién mejor para hablarnos hoy día sobre el progreso moral en Platón y Aristóteles y una consecuencia o alguna consecuencia para la actualidad? Así es que adelante, Jorge, cuando quieras. Muchísimas gracias, Emilio. Un abrazo grande a todos los que nos siguen también por el ciberespacio. Cuando quieras, entonces, Camilo, podemos ir con la primera diapo. Bueno, pasa lo siguiente. Claro, es una discusión que tiene interés desde el punto de vista, digamos, de la historia de las ideas, pero me parece que también tiene un interés sistemático y no solamente histórico. O sea, hay algunas preguntas que se abordan en esta sede de discusión como helénica, pero que son preguntas que también se discuten en filosofía moral en general, digamos, contemporáneamente. Entonces, la cuestión es la siguiente, tiene que ver, disculpen que hay muchas referencias en inglés y en griego, pero son accidentales, tiene que ver con que esto es un paper que está en curso y hay muchas referencias entonces extraídas de bibliografía contemporánea sobre estos temas. Pero tiene que ver con el problema de la acción, básicamente, con qué es lo que hace que una acción sea justa, valiente, moderada, es decir, qué es lo que hace que una acción sea virtuosa, ¿no? Y hay un contraste muy didáctico y muy fácil de entender al respecto, que está reconocido en la literatura contemporánea sobre estos temas, y es que hay una alternativa, ¿no es cierto? O bien el que una acción sea virtuosa tiene que ver con rasgos de la propia acción, con entera independencia de la gente, o bien, al contrario, la acción resulta virtuosa en la medida en que es ejecutada por un cierto tipo de agente, ¿no? O por un agente que se encuentra en un cierto estado. Entonces, esos son, podríamos decir, los cuernos de este dilema. Si, por así decir, el agente resulta virtuoso en razón del tipo de acciones que ejecuta y elige, o bien al revés, las acciones mismas están desprovistas de una connotación moral intrínseca y lo que las vuelve buenas, malas, justas, injustas, es el estado en que se encuentre quien implementa esos cursos de acción, ¿no? Entonces, es una alternativa bastante transparente que como tal está formulada en la filosofía antigua en el libro cuarto de la República de Platón y atraviesa en particular el libro segundo de la Ética de Nicómaco. Porque, por una parte, cada una de las alternativas cada una de estas dos opciones tiene ventajas y problemas, digamos, ¿no? La ventaja que tiene la primera opción, a saber que la calidad moral de la gente depende de la calidad del tipo de acciones que elige, de manera que el agente se asemeja gradualmente a las elecciones, digamos, a las acciones que decide implementar. Bueno, esto tiene la ventaja de que defiende bien la objetividad moral, por así decir, ¿no? No es el sujeto que escoge el que otorga valor a lo elegido, sino que lo elegido es lo que otorga valor a las elecciones. Y el otro extremo, la otra opción, tiene la ventaja simétricamente opuesta, digamos, que reconoce que la sede de la bondad moral es el alma de la gente, digamos, ¿no? Esa es la preocupación socrática central, que realmente si queremos encontrar cuál es el locus, digamos, cuál es el lugar en el que reside la bondad, la justicia, la piedad y las demás virtudes, uno no se puede orientar hacia una descripción o un listado de acciones, sino que más bien hay que mirar el alma de la gente para saber en qué estado se encuentra. Entonces, el lugar de la bondad moral no es la acción, sino el agente. Entonces, aquí tenemos estos dos modelos, básicamente, para entender, y hay que intentar ver cómo Platón y Aristóteles adjudican esta alternativa. La alternativa es relevante también para el problema del progreso moral, porque pareciera ser que si situamos la bondad moral del lado de las acciones, podemos entender una tesis didáctica que Aristóteles formula, y es que la tesis tiene que ver con que el agente primero se habitúa, digamos, claro, se habitúa gradualmente a escoger ciertas acciones
y el estado del carácter resulta de las acciones que uno implementa, ¿no es cierto? Entonces no es que el carácter preceda a la acción, sino que más bien la acción es la que antecede al carácter. Y uno termina siendo el tipo de persona que es en virtud del tipo de acciones que realiza. Entonces parece haber una prioridad causal de la acción, digamos, ¿no? Y si hay prioridad causal de la acción por sobre el carácter, bueno, eso es lo que haría posible que uno gradualmente mejore, digamos, no sea una persona que progrese moralmente. Entonces el problema es bien bonito e interesa discutirlo. Se puede sintetizar entonces en esos dos modelos que aparecen allí en esa diapo, ¿no? Por una parte, hay quienes afirman la prioridad metafísica de la acción, en virtud de la cual los agentes son virtuosos porque realizan acciones virtuosas. Y en el otro extremo encontramos la tesis simétricamente opuesta de la prioridad metafísica del agente, en virtud de la cual las acciones son virtuosas porque son escogidas o realizadas por agentes virtuosos. Entonces, por así decir, el alma virtuosa es la que confiere a la acción su carácter de tal, y eso es prioridad metafísica de la gente. Y en el otro extremo, lo que mencioné primero, ¿no es cierto?, es al revés, ¿no? El tipo de acción que uno realiza confiere al carácter su peculiaridad moral, el estado moral en que se encuentra. Bueno, digamos, es bien interesante esto porque Sócrates y Platón se orientaban hacia el alma más que hacia la acción, ¿no es cierto? Lo que le interesaba a Sócrates y a Platón era menos la formulación de un elenco de deberes, ¿no es cierto?, morales que uno pueda especificar con entera objetividad, sino que lo que le interesaba era el estado en que se encuentra el alma. Y por así decir, si el alma está sana, sus acciones serán las correctas, ¿no? Entonces, Platón explica la moral en ese pasaje que tengo allí del libro Cuarto de la República, explica el progreso moral o explica la condición moral de la gente de adentro hacia afuera, ¿no? Del alma hacia la acción y no al revés. Ahí, por ejemplo, está su definición de la justicia. Dice que la justicia versa no acerca de la acción exterior de entre aquellas que uno realiza, ¿no? Tenexo praxin, la acción manifiesta, observable, digamos, sino que la justicia reside en la actividad interna del alma, es un estado del alma, es una especie de energía aristotélica, ¿no es cierto? Y ahí encontramos ahí es donde realmente reside la justicia. Y aquí encontramos este pasaje tan bonito de la página 443, donde dice, cito la traducción de Gersland, tras tomar el control de sí mismo e impartir justicia entre las partes de su alma para hacerlas resonar conjuntamente en un único acorde, el agente procederá en sus asuntos públicos y privados sin permitir que cada una de las partes de su alma realice la función de otra parte. Y sin permitir que los tipos de alma que hay en cada cual, en cada uno de nosotros, no, sin permitir que los tipos de alma que hay en cada cual realicen múltiples acciones, sino que cada parte del alma tiene que realizar las acciones que a ella le competen, ¿no? Es decir, tiene que haber una arquitectura de las pulsiones internas que nos constituyen como individuos racionales, ¿no es cierto? Tiene que haber una cierta arquitectura de esas pulsiones, de manera que la parte racional del alma gobierne, digamos, y no prevalezca el deseo por sobre la razón o la agresividad por sobre el deseo, sino que haya una cierta armonía, digamos, una consistencia interna, una unidad psicológica. ¿Okay? Y eso es eso es lo que se espera de nosotros, que tomemos el control de nosotros mismos, ¿no es cierto? Impartamos justicia entre las partes discrepantes de nuestra alma. La parte agresiva, la parte apetitiva, sensual, digamos, y la parte racional. Ahora bien, quien alcance este tipo de unidad psíquica, philon genomenon geauto, dice, ¿no? Aquel que logra, en vez de enemistarse, trabar amistad consigo mismo, ¿no? Quien se vuelva amigo suyo, digamos, quien se vuelva realmente, quien concuerde consigo mismo, eso, philon genomenon geauto, tendrá por justa y bella, y así la denominará, aquella acción que preserve ese estado del alma y ayude a producirlo. Y por injusta, la acción que disuelva dicho estado. Ustedes ven que acá lo que formula Platón es un criterio muy claro respecto de dónde reside la bondad de una acción. La bondad de una acción, digamos, las acciones reciben su denominación moral de manera traslaticia a partir del estado del alma en que uno se encuentra, ¿no? Y entonces, para saber qué acciones tienen determinado carácter moral, hay que fijar la vista en el agente, en el modo de ser del agente. Y cuanto más armónico sea la economía interna del alma, digamos, eso garantiza de entrada que las elecciones de ese agente van a ser las correctas. Entonces no hace falta especificar un catálogo de acciones exigibles externas a la gente, sino que más bien hay que trabajar sobre esa arquitectura interior del alma, ¿no es cierto? Esa concordancia consigo mismo, porque una vez que uno obtenga esa concordancia consigo, denominará justa y bella, no tal o cual acción con independencia de la gente, sino
el criterio que vuelve a una acción justa o bella es la contribución de esa acción a esa armonía psíquica interna, ¿no es cierto? Y será injusta la acción que disuelva esa armonía. Entonces aquí es muy claro que el criterio de armonía psíquica es, podríamos decir, el caso focal de bondad moral, y las acciones se denominan buenas o malas en la manera en que contribuyan o disuelven ese estado. Bueno, aquí hay un punto semántico menor, pero que podría ser interesante para algunos de nosotros que somos más aristotélicos, que este paralelo entre la página de la República de Platón que acabo de leer, en el libro cuarto, y el famoso pasaje de la homonimia prosgen en Metafísica Gamma, el modelo semántico de la homonimia prosgen. Ustedes se acuerdan que ahí Aristóteles dice, tengo el texto expuesto allí, que tal como sano se dice, legetai, ¿no? En todos los casos en relación con la salud, entonces denominamos a lo uno sano porque la conserva, philatein, decimos que lo otro es sano porque lo produce, poiein, produce salud, de lo otro porque la indica, tosemeion einai, tesigieias, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que lo único que es intrínsecamente sano es el organismo vivo, portador de salud. Y todas las otras cosas que denominamos mediante ese adjetivo lo reciben derivativamente, por referencia a ese organismo, que es el auténtico y genuino portador de salud. Bueno, entonces es muy bonito porque en el pasaje de República que acabo de leer, tenemos el mismo mecanismo de denominación derivativa, ¿no? Entonces lo que confiere a una acción el nombre de justa o bella, ¿no es cierto?, es su contribución a la armonía del alma, ¿no? Donde Aristóteles dice philatein, ¿no es cierto?, que es conservar. Platón dice sotsein, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Es justa la acción que conserva un estado del alma, y donde Aristóteles dice poiein, Platón dice también poiein, ¿no es cierto? Perdón, sinapergaxeta, que es lo mismo, ¿no? Elaborar, producir, ¿ok? Y en ambos casos se trata de denominaciones. Aristóteles dice decir, legetai, y Platón dice nombrar, o nomaxonta. Entonces es muy bonito porque aquí tenemos, yo te diría que el mecanismo, o sea, avant la lettre, como se dice en francés, ¿no es cierto? El modelo semántico famoso aristotélico de la denominación prosgen se encuentra insinuado ya en esta página de la República, donde Platón propone el mismo mecanismo de designación derivada, ¿ok? Y el papel que cumple el animal sano respecto de la salud, lo cumple el alma sana respecto de la justicia, de la bondad, de la piedad, en fin, de las demás virtudes. ¿Okay? Bueno, entonces, resumiendo un poquito lo que tenemos acá, retomando las alternativas a partir ahora de este pasaje de República 4 que acabo de leer, veamos primero el modelo que otorga prioridad metafísica a la gente, que eso es lo que quiere Platón, ¿no es cierto? Platón te dice que el estado del alma, el estado en que se encuentre la gente es el criterio de bondad moral de las acciones que esa gente realiza, ¿no? Entonces, si uno adopta ese punto de vista, prioridad metafísica de la gente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un visto bueno y uno malo, digamos. ¿Qué es lo que ocurre? La proporción armónica entre las facultades anímicas de la gente confiere a las acciones su denominación o calificación moral, como acabamos de ver. Y por otra parte, los estados del carácter, no es verdad, si nos atenemos a la página 443-44 de República, no es verdad que los estados del carácter hereden su denominación o su calificación moral de ciertas propiedades intrínsecas de las acciones que sean definidas con independencia de la gente y de su carácter. Y esto es muy interesante porque uno podría pensar que existen los llamados absolutos morales, ¿no es cierto?, y que uno puede formular en un catálogo de acciones y que poseen una bondad intrínseca, ¿no es cierto?, y que los estados del carácter están modelados sobre ese catálogo de acciones, ¿no es cierto? Pero de la página de Platón parece deducirse que los estados del carácter no heredan su denominación o calificación moral de ciertas propiedades de la acción definidas con independencia de la gente y de su carácter, sino que justamente al revés. Pareciera ser que la armonía interna de la gente es la que confiere su bondad o maldad, y la desarmonía, su maldad, a las acciones que estamos evaluando. Aquí tenemos una formulación muy bonita de esto en Julia Annas, en la Introducción a la República de Platón, un libro muy bonito, muy claro. Dice allí, la prioridad metafísica de la gente identifica la acción justa por referencia al estado de armonía psíquica en que consiste la justicia platónica, ¿no?, la dikaiosine, y no por referencia a un listado de deberes aceptados, tomados, digamos, a partir de cualquier fuente externa. Y un autor contemporáneo, Basiliu, dice, no podemos, si la prioridad metafísica de la gente es correcta, si Platón tiene razón, no podemos identificar una acción como virtuosa o no sin conocer el estado en que se encuentre la gente, ¿no? Muy interesante, porque uno podría pensar, bueno, pero por ejemplo, a ver,
Saldar una deuda es siempre un acto justo, podríamos decir, ¿no es cierto? Entonces ahí tú tienes una acción con una propiedad moral intrínseca definida sin hacer referencia a la gente. Entonces cualquiera sea el estado en que se encuentre la gente, si la gente es un aprendiz moral, si la gente es un delincuente o si la gente es un virtuoso, si paga una deuda ha realizado un acto justo, podríamos decir, ¿no es cierto? Bueno, pero la verdad es que Platón no está de acuerdo con eso porque Platón piensa que saldar una deuda no es siempre y a todo evento un acto justo. Puede haber una situación moral que exija ponderar bienes, ¿no es cierto?, y que te obliga a posponer el pago de una deuda para ejecutar con ese dinero un bien mayor, ¿no es cierto?, un bien, una obligación mucho más apremiante que saldar una deuda que quizá pueda esperar, ¿no es cierto? El ejemplo que pone Platón muy bonito en República 331 cuando dice, bueno, pero la justicia consiste siempre y a todo evento en restituir un bien a su legítimo propietario. Por ejemplo, si uno se ha apropiado de lo ajeno, siempre será justo restituirlo. Pero Platón, eso es muy típico de Sócrates, ¿no es cierto? Se las ingenia Platón para diseñar contraejemplos que vuelvan incluso esa definición eventualmente falible, ¿no? Entonces él dice, bueno, pero ¿qué pasa si el poseedor legítimo de ese bien ha perdido la razón y el bien poseído es un arma letal, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, restituir a su propietario legítimo el bien del que uno se ha apropiado puede no constituir un acto de justicia. Entonces, todo esto nos muestra que si uno quiere aislar un listado de acciones portadoras de valores morales intrínsecos, digamos, siempre ese listado queda expuesto a contraejemplos y por eso Platón, siguiendo esta manía refutatoria de Sócrates, ¿no es cierto?, prefiere refugiarse en el estado del alma y garantizar desde allí la calidad moral de las elecciones de la gente. Entonces, este es claramente el legado socrático y platónico, ¿no? Va del lado de lo que podríamos llamar la primacía del carácter, ¿no? Esto lo expresa muy bien el último traductor de este tratado para Oxford, de la Ética Nicómaco. Taylor dice, el objeto último de evaluación moral es el agente, no acciones particulares o tipos generales de acción. Las acciones particulares y los tipos genéricos de acción se evalúan como exhibiendo rasgos de carácter que son en sí mismos buenos, virtudes, o malos, vicios. Y los rasgos de carácter, a su vez, se evalúan como aquellos que un agente bueno, virtuoso o malo, vicioso, manifestaría. ¿Okay? Entonces el foco de evaluación está en el agente. Bueno, el problema con esta, es muy bonita esta manera de entender la bondad de la acción a partir del modo de ser de la gente, ¿no? Pero esto genera algunas paradojas y problemas, sobre todo si uno intenta cuadrar este círculo introduciendo en la ecuación el libro segundo de la Ética Nicomaquea, ¿no? Porque ahí uno tiene que el progreso moral parece exigir no la prioridad metafísica de la gente, sino la prioridad metafísica de la acción. Es decir, acciones primero, virtudes después, digamos, ¿no? Porque en prioridad metafísica de la gente, a la platónica, lo que tenemos es virtudes primero, acciones después, digamos, ¿no? Si el alma es virtuosa, sus acciones lo serán. Pero el aprendizaje moral, el progreso moral, parece exigir lo contrario. Acciones primero, virtudes después. Y hay pasajes en los que efectivamente Aristóteles parece ir en esta dirección. Por ejemplo, están todos esos pasajes didácticos del comienzo del libro segundo de la Ética Nicómaco, donde Aristóteles dice básicamente que la identificación y reiteración de acciones de un cierto tipo produce el estado de carácter correspondiente, ¿no? Ahí dice Aristóteles, al final del capítulo primero, dice, bueno, pero en una palabra, ¿no es cierto?, a partir de determinados tipos de acciones, los estados del carácter similares se generan, ¿no es cierto? O sea, ciertos estados del carácter, digamos, los estados del carácter se parecerán a las características de las acciones que la gente implementa, ¿no es cierto? Es a partir de actividades similares que resultan caracteres similares. Entonces eso parece claramente requerir una cierta prioridad metafísica de la acción por sobre la gente. Pero sí, platónicamente, digamos, ¿no?, uno identifica las acciones de tipo F, digamos, las acciones justas, bellas o piadosas, por referencia al estado del carácter de la persona que las realiza, esa identificación será circular, ¿no es cierto? Entonces, como les decía hace un ratito, si Platón tiene razón, si uno adopta un punto de vista platónico, pareciera ser que no puede haber progreso moral, porque solo puede realizar acciones virtuosas aquel que es virtuoso de antemano, ¿no es cierto? Nadie que no sea virtuoso puede llegar a serlo. En cambio, Aristóteles parece proponer que eso no puede ocurrir, ¿no es cierto? Y su manera didáctica de resolver esta cuestión es que el agente termine asemejándose a las características morales de las que son portadoras los tipos de acciones que realiza, ¿no? Entonces, acciones primero, virtudes después, digamos, ¿no? Entonces, la habituación moral o el progreso moral parece requerir la prioridad metafísica de la acción. ¿Qué significa eso? La capacidad de identificar una acción con independencia del carácter de la persona que la implementa, ¿no?
como lo dice aquí Jacobo Basilio, bueno, un scholar muy lúcido, que pone en los siguientes términos esta incompatibilidad. Dice, es imposible, ¿no es cierto?, que a la vez las acciones virtuosas se vuelvan virtuosas en virtud de ser realizadas por agentes virtuosos, y que a la vez los agentes virtuosos se vuelvan tales en virtud de realizar acciones virtuosas, ¿no? Bueno, hay muchas maneras de cuadrar este círculo. Una de ellas es, por ejemplo, decir que Aristóteles, para salvar la pedagogía y el progreso moral, la acción tiene prioridad metafísica sobre el carácter, pero el carácter tiene prioridad tiene prioridad epistémica o goza de prioridad epistémica, ¿no? Entonces, no es que, por así decir, las acciones sean virtuosas en virtud del tipo de persona que las realiza, ¿no? Lo que vuelve buena una elección no es el estado en que se encuentra la persona que elige, sino el contenido de la elección. Entonces, pareciera ser que el agente virtuoso, ¿cuál es la prioridad que le atribuye Aristóteles? Una mera prioridad epistémica. O sea, nosotros para orientarnos en nuestras elecciones cotidianas necesitamos fijar la vista en un agente paradigmático que suele acertar, ¿no? Que acierta sistemáticamente, que está siempre eligiendo bien. Entonces, el agente tiene prioridad epistémica, en el sentido de que es mirándolo a él que yo puedo elegir bien. Pero las acciones que la gente elige no dependen conceptualmente del tipo de persona que las implementa, sino que nos sirve como un radar el agente, digamos, ¿no? El agente nos sirve como un radar para localizar qué es lo que tenemos que elegir, pero la bondad moral de lo elegido no consiste en su remisión a la gente que implementa determinado curso de acción. Entonces, es muy bonito porque tenemos un problema de continuidad, ¿no es cierto? El problema de continuidad es un problema que tiene Platón y que puede formularse así: el progreso moral es imposible, ¿no es cierto? Porque es como la paradoja del Menón que Alejandro Serani en un famoso paper en la Revue Thomiste discutió hace ya 20 años, ¿no es cierto? Es como una reescenificación de la paradoja del Menón en sede no epistémica sino moral, porque parece ser que si Platón tiene razón, nadie puede adquirir la virtud sin poseerla de antemano, digamos, ¿no? Porque es imposible hacer consistir la bondad moral en propiedades intrínsecas de la acción, porque cualquier acción determinada que uno pueda especificar en un catálogo de deberes puede volverse circunstancialmente errónea o circunstancialmente mala. Si uno suplementa esa descripción con ciertas circunstancias, esa acción, la elección de esa acción puede ser errónea, moralmente errónea, y en vez de dar en el blanco sea una manera de errar y no de acertar, ¿no? Entonces, muchos autores recientes, en particular hay Hirsch y otros, tengo ahí algunos textos muy bonitos, proponen distinguir entre la acción virtuosa propiamente tal y lo que ellos llaman el actuar virtuosamente, ¿no? Entonces, es muy bonita la idea. La idea es la siguiente. Dice, esto lo podríamos llamar a esto lectura adverbial. O sea, virtuosamente es un adverbio, ¿no es cierto? Pero virtuosamente recae no sobre la acción ejecutada, sino sobre el carácter. Entonces podemos repartir salomónicamente los territorios, ¿no es cierto? Las acciones tienen propiedades morales intrínsecas y pueden ser elegidas por agentes viciosos, virtuosos o incipientes, digamos, ¿no? Pero entonces aquí está la propuesta. Dice, defiendo una interpretación de Aristóteles de acuerdo con la cual las acciones virtuosas se definen en términos intrínsecos, ¿no? En términos de los buenos propósitos que se proponen realizar. Y la virtud del carácter, que es distinta de las acciones virtuosas, se define a su vez como una disposición estable para realizar acciones virtuosas con ciertas características adicionales, ¿no? Que son las características que Aristóteles especifica, que son tres, ¿no? Con conocimiento de causa, de manera desinteresada y no en vista de algún beneficio ulterior, y la tercera es a partir de un estado del carácter inconmovible y firme, ¿no? Entonces, esas tres condiciones, con conocimiento de causa, desinterés y a partir de un estado inamovible del carácter, no son características que definan a la acción en cuanto tal, sino a una cierta manera de implementarla. Entonces, tanto el vicioso como el virtuoso, cuando saldan una deuda, realizan una acción justa. Pero solo el virtuoso no solo realiza la acción justa, sino que la realiza además de manera virtuosa, ¿no? Entonces, virtuosamente. Esa calificación adverbial no contamina la acción de saldar una deuda en cuanto tal, sino que concierne únicamente el modo de saldarla, ¿no? Uno la puede saldar con las motivaciones morales correctas, uno puede saldarla de mala gana, como cuando uno paga los impuestos y considera que, ¿no es cierto?, que bueno, son abusivos y no está comprometido uno internamente con saldar esos impuestos porque considera que el Estado lo administra mal, pero uno consciente de mala gana y allí entonces ha realizado una acción virtuosa, pero no virtuosamente, dirían estos autores, ¿no? Entonces, esto parece resolver la cuestión. Jiménez, no mi colega, sino un homónimo,
Jiménez dice, Aristóteles también afirma que las actividades, ¿no es cierto? Las actividades de las disposiciones morales residen en las mismas acciones, en tois autois, residen las actualizaciones de las virtudes morales, residen en las mismas acciones mediante las cuales se adquieren esas virtudes morales, sugiriendo de esta manera la ausencia de una diferencia significativa entre las acciones que los aprendices realizan antes de adquirir la virtud y aquellas acciones que realizan una vez que han adquirido la virtud, una vez que ya se han vuelto virtuosos. Eso es muy interesante porque eso garantizaría el progreso moral, ¿no es cierto? Si Aristóteles dice que las actividades en las cuales se expresa una virtud moral son las mismas que nos han permitido en primer lugar adquirir esa virtud moral, entonces la diferencia entre las acciones que realiza el aprendiz, el vicioso o el virtuoso, no son tan significativas. Todos hacen lo mismo, todos realizan acciones moralmente justas o bellas o piadosas, pero las realizan de distinta manera, ¿no? Unos las realizan virtuosamente, otros a regañadientes y otros. O sea, esta es la lectura autorial. Entonces, parece que hay casos cerrados, digamos, ¿no? Que el problema está resuelto. Y aquí tenemos a Aina Hirgi en un paper del 2018 que dice lo siguiente, dice, ok, claro, dice que en la versión de Platón, digamos, que en la versión de Platón, el que una acción sea elegida por su propio, en virtud de su propio, por interés intrínseco y sin esperar un beneficio ulterior, ¿no es cierto? El requisito de que una acción sea elegida por sí misma afecta tanto a la gente como a la acción. De manera que si una acción es elegida por sí misma, afecta a la naturaleza de la propia acción. Y eso lo dice Basilio en varios lugares, ¿no? Dice que, claro, el que salda su deuda a regañadientes no realiza una acción virtuosa. No es que implemente una acción virtuosa a regañadientes, sino que si la implementa a regañadientes ya no es una acción virtuosa. Y es aquí, dice Hirgi, donde mi punto de vista difiere del de Basilio, que es el de Platón, ¿cierto? Yo no veo por qué tendríamos que pensar que la propia acción es diferente cuando se la elige por sí misma. Más bien, una acción virtuosa que no es elegida por sí misma sigue siendo una acción virtuosa, pero no ha sido implementada virtuosamente, ¿no es cierto? Entonces está esta idea de que tú tienes implementaciones viciosas o virtuosas de acciones que de suyo son virtuosas. ¿Okay? Saldar una deuda, en fin. Restituir un bien. Bueno, aquí ya vamos llegando al final, ¿no? Lamento mucho extenderme tanto. Discúlpenme, una cosa muy larga todo esto. Dice, ok, el punto filosófico, porque Aristóteles distingue entre las técnicas artesanales, digamos, y las virtudes morales, ¿no? El punto filosófico de la discrepancia es que si yo soy generoso porque se me paga para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces no solo no soy realmente generoso, sino que mi acto ya no lo es. Y aquí pone el siguiente ejemplo. Pues donar dinero para aliviar el hambre por sí mismo y donar dinero para aliviar el hambre en vistas de ganar una elección política son dos acciones éticamente diferentes. Es muy bonito eso porque en el fondo ustedes ven que Hirgi por una parte sostiene que se trata de la misma acción implementada de distinto modo, mientras que Basilio, siguiendo a Platón, considera que en realidad las acciones son distintas. No se trata de la misma acción ejecutada de distinta manera. O sea, en realidad quien realiza una donación para ganar prestigio y quien realiza la misma donación por sí misma han realizado dos acciones éticamente diferentes. Bueno, ahí está mi colega Echenique que ha hecho algunas cosas maravillosas sobre este tema, pero no vamos a leer su texto. Bueno, yo me tiendo a decantar por platonizar a Aristóteles en este punto, digamos, si tuviera que decirlo, ¿no? Y con esto ya cierro, ¿no? Se trata de lo siguiente. En el fondo hay muchos pasajes en los que Aristóteles parece insinuar que no se puede minimizar el importe del estado del alma en que se encuentra la gente cuando queremos evaluar la calidad de su acción. Y en eso él es muy platónico, digamos, ¿no? Y aquí hay una pregunta que hace un colega mío que yo creo que nos puede llevar a ver cuáles son los problemas que tiene esta lectura adverbial, este reparto de territorios donde las acciones son virtuosas por sí mismas y lo que varía el modo de implementarlas, ¿no? En el libro 5, capítulo 8 de la Ética, Aristóteles dice lo siguiente, dice, puesto que las acciones justas e injustas son las que hemos mencionado, comete una injusticia o realiza algo justo quien lo hace de manera voluntaria, ¿no? Quien realiza estas acciones de manera voluntaria. Si se las realiza en contra de la propia voluntad, ni se hace injusticia en un caso, ni se realiza una acción justa en el otro, a no ser de manera accidental. Pues lo que ocurre en este caso es que se han implementado aquellas acciones a las que incidentalmente o accidentalmente sobreviene la descripción justo o injusto. Claro,
hoisigar simbeveke dikaiois einai eadikois pratus. ¿No? Es decir, los agentes que realizan acciones materialmente coincidentes con las que realizan los virtuosos, pero motivados de manera espuria, no realizan las mismas acciones, sino que realizan aquellas acciones que en circunstancias correctas recibirían calificación moral positiva. Entonces, lo que hace aquí Aristóteles es potenciar la incidencia del estado interno del alma en la caracterización moral de la propia acción. Con lo cual yo creo que está reactivando el motivo platónico según el cual las acciones heredan las propiedades morales de la gente que las implementa, más que al revés, ¿no? Y yo creo que el punto pedagógico se puede acomodar, digamos, yo creo que se puede acomodar, como vamos a ver, porque la descripción que hace Aristóteles aquí es la siguiente, dice que el virtuoso que, no sé, se inmola por la patria, y el mercenario, que en realidad lo hace para obtener un beneficio o incluso para que le erijan una estatua post-mortem, ¿no? Cualquier cosa de esas motivaciones espurias que a veces las personas tienen, ¿no es cierto? No han realizado en rigor lo mismo, sino que han realizado ciertos actos, ciertos movimientos musculares, ¿no es cierto?, que cuando se ejecutan en ciertas circunstancias propicias y por las razones correctas, uno calificaría de virtuoso. Pero que si esos movimientos morales se ejecutan por motivaciones espurias, por el amor a la prosperidad o al dinero, o la fama póstuma, entonces esos movimientos corporales coincidentes con los del virtuoso no implementan una virtud, sino que en realidad son, por así decir, infraestructura fisiológica de la virtud, pero no son virtudes, digamos, ¿no? No son actos que ejemplifiquen una virtud. Entonces ahí yo creo que viene muy bien el análisis que usa Elizabeth Anscombe en un paper muy bonito que se llama On Brute Facts, acerca de hechos brutos, donde ella dice, por ejemplo, que para que el acto de descargar 1 kilo de papas en la puerta del vecino cuente como un caso de transacción comercial, de compraventa, ¿no es cierto? Se requiere cierto contexto institucional que vuelva a esa acción física, que le asigne a esa acción física de transferencia un valor comercial. Bueno, aquí también, los movimientos físicos que se implementan en el campo de batalla, digamos, ¿no? Claro, aunque dos agentes inversamente motivados que despliegan los mismos movimientos físicos en el campo de batalla, no están haciendo lo mismo, sino están haciendo lo mismo en un sentido mínimo, en el sentido que están implementando ciertos movimientos musculares coincidentes, pero las acciones desde el punto de vista moral son completamente distintas en ambos casos. Aquí un ejemplo adicional tomado de 5.8 también, esta es mi última transparencia, dice, pues quien salda una deuda a regañadientes y por miedo, bueno, ese no ha realizado acciones justas ni ha implementado la justicia, a no ser accidentalmente. Y de la misma manera, el que es forzado a no pagar una deuda y lo hace contra su voluntad, hay que decir que ha cometido un acto injusto de manera puramente accidental o que ha realizado cosas injustas de manera accidental. ¿Cuáles son las alternativas aquí? Para resumir y cerrar. Hirgi diría que tanto quien salda una deuda a regañadientes como quien la salda por las motivaciones morales adecuadas han hecho lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, han realizado un acto virtuoso, y aunque solo uno de esos dos agentes lo ha realizado virtuosamente, ¿no? El que está comprometido moralmente con la justicia del acto de saldar una deuda. Basilio, en cambio, diría que no se ha realizado un acto virtuoso en los dos casos, a no ser per accidens, ¿no? Porque el modo de la ejecución de alguna manera recae sobre el acto ejecutado. Y Anscombe diría que se han ejecutado ciertos movimientos corporales que al ser realizados deliberadamente por un agente en un contexto institucional adecuado, ejemplifican la descripción saldar una deuda. Pero esas condiciones no se cumplen cuando quien salda la deuda lo hace de manera reticente, involuntaria y sin un compromiso, ¿no es cierto? Como dijo, una vez lo dijo Rodrigo Figueroa, esto tengo aquí una cita informal de él en una conversación, dijo, un autómata o una tormenta pueden provocar la muerte, pero no cometer un homicidio, dijo el profesor Figueroa una vez, ¿no? Claro, entonces, claro, uno podría decir, bueno, desde el punto de vista del resultado material de la acción, bueno, uno podría decir que lo mató un rayo, digamos, pero en rigor se requiere un agente para que haya un homicidio allí, ¿no es cierto? Para la acción de matar no es una acción natural, en fin, completamente, que uno pueda jugar únicamente por el resultado, ¿no es cierto? Bueno, en fin. Así que, así que yo les diría que yo me quedaría con lo siguiente. Uno puede leer esta tesis que está ahí expuesta de 3 maneras distintas. La tesis es la siguiente: si uno elige y soporta lo mismo, pero por las razones opuestas, entonces ya no elige y soporta lo mismo. ¿Ok? Yo estoy completamente de acuerdo con esa tesis. Yo creo que la mismidad tiene niveles, por así decir. Entonces tú puedes identificar los mismos movimientos corporales en el campo de batalla que son ejecutados por el mercenario y por el héroe, pero no han hecho lo mismo en un sentido relevante, digamos, ¿no? Sino que han realizado aquellos actos a los que sobrevienen las circunstancias apropiadas a la descripción valientes, ¿no?
diría Aristóteles. Bueno, hay tres interpretaciones alternativas de esa tesis. O bien se elige y se soporta otra cosa, digamos, completamente distinta. Yo tiendo a estar de acuerdo con eso. Yo creo que la acción del mercenario y la del héroe son acciones distintas, aunque coincidentes desde el punto de vista muscular, digamos, ¿no? Segunda posibilidad, o bien se elige y soporta cierta afección o ejecución muscular, que cuando se la elige y soporta por otras razones, puede instanciar una descripción bajo la cual figura como contenido potencial de una elección virtuosa. Sí, esa es otra manera de decir lo mismo que dice la primera opción en realidad. Es decir, el mercenario realiza ciertas ejecuciones musculares que cuando se las realiza por las razones adecuadas, figuran como contenido posible de una elección virtuosa. Pero tal como son realizadas por el mercenario, no constituyen una acción virtuosa. O bien, se elige y soporta lo mismo en un sentido genérico mínimo y premoral de la elección lo mismo. Porque Aristóteles insiste efectivamente, cuando Aristóteles dice, ¿no?, que las acciones que manifiestan una virtud son las mismas que nos permitieron adquirirla, hay que tener mucho cuidado con cuál es el alcance de la expresión mismo, porque como lo típico de Aristóteles, no sé, hay muchas maneras en que dos acciones o eventos pueden ser el mismo, ¿no? Y existe la mismidad numérica, específica, genérica y analógica, ¿no es cierto? Entonces, no hay que cargarle demasiado la mano cuando Aristóteles dice que el virtuoso y el vicioso hacen lo mismo, porque la mismidad, en ese caso, yo te diría que es puramente material y no es sustantiva. ¿Ok? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias por la paciencia. Disculpen lo largo. No, estuvo excelente. Excelente. Muy bien acotado al tiempo, y el tema es que es realmente un temazo. Entonces, damos paso para comentarios. Primero Alejandro había levantado, después Eugenio y después Rodrigo. El citado. Y los que estén en la casa también, digamos. Alejandro. Gracias, estimulante tu ponencia. Ahora, digo de entrada que me comparto contigo esa visión más platónica de la lectura de estas disputas que otras. En segundo lugar, yo me atrevo a decir que ante estas posiciones uno podría decir coloquialmente ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con eso? Que en realidad hay algo que me extraña en el modo como se plantean estas discusiones hoy en día, y es que se evita o se desconoce en esta discusión la utilización de nociones aristotélicas para solucionar problemas aristotélicos. Y lo que pena aquí es la introducción de dos grupos de nociones aristotélicas, que es la de sustancia accidente y que es la de potencia y acto, que yo creo que podrían iluminar esta discusión, de tal manera que la acción no es algo que se contraponga al sujeto como se opone una sustancia a otra sustancia, sino que se opone como la sustancia a un accidente. Entonces, así como Aristóteles dice que no hay definición propiamente tal, sino de la sustancia, porque el accidente incluye en su definición a la sustancia, de modo análogo podríamos decir que no puede haber conocimiento completo de la acción, que es un accidente, sin que en el contenido de la acción esté contenido el sujeto. Eso por una parte. Una cosa menor que me choca un poquito aquí es el llamar prioridad metafísica. Yo creo que yo llamaría prioridad ontológica, no veo por qué hay que meter tanta metafísica en esto, pero en fin. Ahora, y pienso que el tema del acto y la potencia podría introducirse y podría eventualmente iluminar el tema que tú planteaste inicialmente, que es el tema del progreso moral, cómo se progresa desde el punto de vista moral. Ahora, y por terminar, una pregunta si la palabra progreso no es un anacronismo, si acaso esta palabra progreso se utilizaba en griego y para referirse a progreso moral o no. Tengo yo una inquietud con respecto a eso, porque yo creo que el verdadero progreso no se da sino solo en el orden moral, y pienso que la noción de progreso material es una especie de contrasentido. Accesible. Es la palabra accesible. Ejercicio y acceso. Claro. No, muchas gracias, Alejandro. Me parece que los dos puntos son súper relevantes, me ayudan mucho.
porque efectivamente el primer punto, bueno, me encanta la reformulación de metafísico a ontológico. Uno tiende a incorporar críticamente la terminología en la que vienen acuñadas estas discusiones y en realidad es mejor corregir esa terminología y no atenerse de manera tan servil a eso, ¿no? Es como un reflejo. Y me parece que es mucho más pertinente ese adjetivo ontológico que metafísico. Concuerdo contigo en eso. Y también me gusta mucho lo que tú acabas de meter. Alguien me lo había insinuado alguna vez también, la relevancia de la noción de sustancia y accidente, porque después de todo, dado el carácter accidental, episódico, sobreviniente de la acción, ¿no es cierto? Y es necesario incluir en su noción a la gente. Y entonces esa remisión de la sustancia del accidente, que es una remisión, digamos, de teoría de la sustancia en Aristóteles, puede tener esta repercusión moral relevante porque te ilumina respecto de dónde está la prioridad y qué se denomina a partir de qué, digamos, ¿no? A partir de, dado que mencionábamos el modelo de metafísica gamma, desde dónde las cosas derivan su denominación, ¿no? Y efectivamente nada puede ser bueno si no es una persona, digamos, ¿no es cierto? Esquemas abstractos de acción, y eso es muy bonito porque hay como una trampa, ¿no? Esto lo hemos conversado con algunos colegas, que para garantizar la objetividad de la moral, digamos, muchas veces se tiende a acentuar que el lugar de la bondad moral es una descripción, el tipo de acción que uno describe, ¿no es cierto? Y como si allí uno pudiese aferrar y encapsular la bondad moral, por temor de que si uno la hace radicar en el alma, digamos, como pretendía Platón, se introduce un relativismo que perjudica la moral. Y la verdad es que, claro, es muy, muy aristotélico y ontológico. Bueno, hay, por así decir, vectores en la metafísica de Aristóteles que conducen a definir la acción a partir de la gente más que al revés, ¿no es cierto? Entonces, los cursos de acción en cuanto tal no existen, digamos, son los agentes que los implementan y quizá las características morales de esas elecciones derivan del tipo de persona que uno es, ¿no es cierto? Al mismo tiempo hay que acomodar, y ese es tu segundo punto, el progreso moral. ¿Cómo encaja el progreso moral ahí? Bueno, yo creo que el hecho de que tanto el virtuoso como el vicioso, tanto el mercenario como el héroe, digamos, puedan implementar los mismos movimientos musculares en el campo de batalla y someterse a los mismos peligros y correr los mismos riesgos. Aristóteles menciona también el caso de los generales que cavan trincheras muy profundas detrás de la formación militar para que los soldados no puedan arrancar, ¿no es cierto? Entonces, claro, esos tipos se comportan como héroes en el campo de la batalla, pero tienen detrás, lo dice ahí en Ética Nicómaco 3.8, solo se comportan como héroes porque tienen detrás una trinchera que garantiza la muerte. Entonces, es menos riesgoso exponerse que una muerte segura. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que tú tienes dos movimientos que son indiscernibles para un observador. Estos tipos se baten encarnizadamente en el campo de batalla, pero la verdad es que la naturaleza de la acción realizada es distinta. Cuando tú estás motivado por el amor a la ciudad, ¿no es cierto?, a la polis, o cuando estás motivado por el temor a la trinchera que está a tu espalda, excavada y muy profunda. Entonces, ¿qué es lo que hace posible transitar, digamos, de un soldado cobarde a un soldado valiente? Que hay una plataforma de movimientos musculares que uno y otro pueden ejecutar. Entonces, cuando Aristóteles dice que las acciones que expresan la virtud son las mismas a partir de las cuales uno la adquirió, lo que está diciendo es que en realidad está mencionando esa infraestructura, está, yo creo, aludiendo a esa mismidad material que permite que uno pueda incorporar esos movimientos y después, ¿no es cierto?, poco a poco adquirir el modo correcto de implementarlos, digamos, ¿no es cierto? Es decir, ejecutar esos movimientos a sabiendas de lo que uno hace, con la motivación correcta y a partir de una decisión, de una resolución, de una deliberación inconmovible. Así que te agradezco los dos puntos, me sirven mucho, Alejandro. Perdón. Gracias, Jorge. Yo a lo mejor te voy a hacer descender varios peldaños, voy a bajar un poco el nivel de la discusión, pero te voy a preguntar desde la ignorancia, desde la práctica, por decirlo de alguna manera, pensando en la tercera parte del título de tu exposición, que eran las implicancias actuales. En la perspectiva platónica, ¿cómo sé yo efectivamente cuál es el estado del alma del sujeto? Porque si yo veo que tú te metes la mano al bolsillo y le pasas 10.000 pesos a Rodrigo, puedo pensar que estás saldando una deuda, ¿cierto? Pero ¿cómo sé yo que tú la estás saldando virtuosamente o la estás haciendo regañadientemente? Pero yo estoy obligado a hacer un juicio moral, que nosotros diariamente estamos haciendo juicios morales. Este actuó bien, este actuó mal, este actuó más o menos. Pero ¿cómo me meto yo en el alma del sujeto? Claro. Cuando el sujeto no declara su intención. Y yo estoy obligado a hacer un juicio moral. Me dicen, oye, juzgue esa acción. Pero tú me puedes mentir, además. Me puedes decir, oye, realmente yo estoy saldando la deuda de Rodrigo porque es un acto de justicia. Claro. Pero a lo mejor, en otras circunstancias, no lo habrías hecho. Entonces, ¿cómo lo hago yo que tengo que juzgar?
en ese momento, porque no puedo ver el alma del sujeto. Podré intuir a lo mejor, tú dices, por el rasgo que pone, tú metes la mano al bolsillo como que no la quieres sacar del bolsillo, ¿cierto? ¿Ah? Y como que el rictus se te pone, pero eso ya es neurología, por decirlo de alguna manera. Entonces yo veo una dificultad real ahí. ¿Ah? Y eso te lo planteo a propósito del ámbito de la ética de la empresa. Se planteó un momento todo el tema de la responsabilidad social empresarial. ¿Qué es lo que motivaba realmente a la empresa a hacer una responsabilidad social? Entonces, algunos decían, mira, ¿qué importa si Jorge Mittelman regala 100 computadores a una escuelita pobre, si lo que él quiere, en el fondo, realmente lo que él quiere es prestigio para su empresa? Diga, oye, qué bueno es este empresario. ¿Qué importa? Pero eso no es responsabilidad social empresarial, porque la responsabilidad social empresarial supone un estado del alma virtuoso, claro, del tipo que realmente... Pero algunos dirán, no, eso da lo mismo. Exacto. Lo que importa son los 100 computadores que esos niñitos tienen ahora 100 computadores. Sí, es verdad. Si Jorge Mittelman lo hace, que fue un poco lo que pasó con Techo Chile, sí, ¿cierto? Después lo agarra el Banco Santander y ve un nicho de negocio allí, sí, bueno, etcétera, sí, etcétera. Entonces, ¿cómo resuelves tú ese punto, por decirlo de alguna manera? ¿O qué dirías tú? ¿Le dirías, sí, regale los 100 computadores, no más da lo mismo si acá hay un interés oculto que... O no, mire, armonice su alma y si usted no lo haga, así que realmente no hay acá una intención recta, honesta, qué sé yo. Claro. Platón Ventamiano. Exacto, una especie de Platón Ventamiano utilitarista, como sugiere Camilo. No, fantástica tu objeción. Sí, yo lo pregunto desde la inquietud. No, me parece fantástico. O sea, yo creo que en el fondo tenemos acá como dos intuiciones morales igualmente poderosas y que uno quisiera reconciliar, ¿no es cierto? O sea, por una parte está el caso que tú mencionas, ¿no es cierto?, que es cuando tú realizas, claro, las donaciones que tú mencionaste, ¿no es cierto?, ahí pareciera ser que uno tiene como un punto ciego del platonismo, en el sentido de que a lo mejor la teoría que hace radicar la bondad de la acción en el estado interno de la gente no logra eliminar, por así decir, el efecto social beneficioso que tienen ciertas acciones realizadas con motivaciones erróneas, digamos, ¿no? Con motivaciones erróneas. Y claro, yo creo que hay una distinción bien interesante. La intuición moral contrapuesta a esa es suponer que un autómata desprovisto de subjetividad que realizara las mismas acciones que un agente moral de carne y hueso haría efectivamente lo mismo que nosotros, ¿no? Porque uno podría tener una contraparte de una persona, ¿no es cierto?, que implementara siempre acciones correctas, digamos, y beneficiara sustantivamente a los demás. Pero claro, en la hipótesis que estoy diseñando, la contraparte interna de adhesión del sujeto a las acciones que realizaría fracasa o falta, digamos, ¿no? Esa sería una ausencia llamativa. El autómata podría realizar en algún sentido mínimo las mismas acciones que realizamos nosotros cuando obramos bien, pero sin las motivaciones correctas y sin saber lo que está haciendo. Entonces, son dos intuiciones que uno no quisiera sacrificar. Por una parte, parece ser que este autómata que estoy mencionando no sería un agente moral propiamente tal, como que aunque realice lo mismo en un sentido puramente genérico, hay algo enorme y sustantivo que falta allí, ¿no es cierto? Y por otra parte, es evidente que el efecto social objetivo de las acciones que realiza sería el mismo que si la realizara bien motivado, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un conflicto interesante. Efectivamente, yo creo que tiene que ver quizá con la política, en el sentido de que la política y la ley escrita en general, ¿no es cierto?, el nomos puesto por escrito, solo puede garantizar, por así decir, ciertos mínimos conductuales por así decir, ciertos mínimos conductuales y no gobernar el aspecto motivacional, porque desgraciadamente, como ya dijo Critias, claro, el tío de Platón tiene ese fragmento que sobrevive del tío de Platón, del Sísifo, ¿no? Donde tiene esta hipótesis sobre la genealogía de los dioses, ¿no? Él dice que un legislador muy astuto, dándose cuenta que la ley solo gobierna la conducta exterior de los hombres, pero no puede vigilar su fuero interno, ese legislador impotente, digamos, para infundir en los agentes las motivaciones correctas, diseñó la idea de un Dios omnisciente que es capaz de fiscalizar las motivaciones y no solo la conducta externa. Entonces, por así decir, la ley se detiene poniendo allí donde terminan los incentivos correctos y trabaja con motivaciones espurias y hace que agentes erróneamente motivados se comporten de una manera que coincidiría, en lo posible, con el modo en que se comportan los agentes correctamente motivados, ¿no? Pero eso es una impotencia de la ley, digamos, ¿no? Y desgraciadamente yo creo que en el orden social no podemos ir mucho más allá de eso. Pero la concepción
platónica y aristotélica de la ley es que la ley pretende hacer buenos a los hombres, una cosa que por supuesto el orden liberal contemporáneo desecha, pero que es la idea de que la ley tiene apunta más allá de garantizar esos mínimos conductuales civilizados, digamos, sino que apunta a introducir en el ciudadano un compromiso auténtico con las acciones que implementa, ¿no es cierto? Entonces, esa es una dialéctica muy, muy delicada, no sé si sirve mucho lo que te digo, pero no sé, o sea, por así decir, por una parte, Platón y Aristóteles tienen este punto ciego, ¿no es cierto? Que no hay cómo, es muy difícil, digamos, y es parte de la pedagogía moral, infundir las motivaciones correctas. Y por otra, nosotros intuimos que hay una diferencia sustantiva entre realizar ciertas acciones y realizarlas de la manera correcta y con un auténtico compromiso y no de manera cínica y calculadora, ¿no? Entonces, esa es una diferencia que nos interesa preservar, que tiene sentido, digamos, ¿no? Pero por otra parte, es muy difícil conducir a, no sé, pues, la responsabilidad social empresarial desde ese mínimo conductual a un auténtico compromiso ciudadano, digamos, ¿no? Y no sé cómo se hace la transición, la verdad, pero es muy buena tu explicación. Desde el punto de vista platónico, si yo no conozco el estado del alma de la persona, yo no podría saber si es virtuoso o no, aún aparentemente viéndolo hacer acciones virtuosas. Exacto, uno lo único que puede constatar, y ahí se detiene, por así decir, nuestro acceso al foro interno, uno puede constatar que ese agente realiza las mismas acciones que realizaría un agente internamente motivado de la manera correcta, ¿no? Y uno puede constatar que realiza donaciones muy generosas, pero a lo mejor sus motivaciones son completamente espurias, ¿no es cierto? Y a lo mejor está siendo inmoral incluso, está solo atraído por la posibilidad de deducir muchos impuestos, ¿no es cierto? Y no por el beneficio que causa, a lo mejor realmente su corazón no está con los niños que reciben computadores, sino que realmente está con el balance financiero de la empresa. Y ahí no hay mucho que hacer, digamos, ¿no es cierto? Pero Platón dice... hay una instancia de evaluación moral adicional, digamos, a la que no valdría la pena renunciar. Le presta ropa a los liberales. Le presta un poquito, claro, dice, al mínimo. Buen ponchito le presta a los liberales. Claro, porque la ley se detiene ahí, claro. Claro, la ley se detiene, bueno, claro, no sé si. Claro, la ley se detiene allí donde la religión comienza, en el fondo, ¿no? Dice el Sísifo de Critias, ¿no? Ahí donde hay dioses, digamos, hay algún tipo de poder motivacional del que la ley carece. Claro. Le vamos a dar la palabra a Rodrigo, después a Romy y Camilo, y ahí vamos a ver si vamos finalizando, pero por lo menos eso. Pero antes quería hacerte un pequeño comentario a propósito del planteamiento de Eugenio, que si es que no existirá en el acto moral dos dimensiones en el fondo, una dimensión objetiva y una subjetiva. Entonces, en una dimensión objetiva, uno, si la absolutiza, puede fracasar. Si absolutiza la subjetiva, puede fracasar. Es un poco lo que Santo Tomás cuando hablaba de finis operi y fines operantes, un poco en esa línea, digamos. Pero claro, porque si una persona opera, un cardiólogo opera y opera muy bien y deja a la gente bien, obviamente que está haciendo un bien, digamos, objetivamente. Tal vez subjetivamente no, quizás quiere fama, dinero, en fin, solo eso, digamos. Entonces, que un poco el problema también de la autonomía y heteronomía de la ley, ¿sí? Claro, también tiene que ver también tiene que ver con eso, digamos. Entonces, pero si uno junta la dimensión objetiva con la subjetiva, que es un poco lo que uno puede hacer cuando analiza, no sé, el mundo del trabajo, por ejemplo, uno analiza el mundo del trabajo y dice, el trabajo tiene una dimensión subjetiva, que es cómo ese trabajo revierte sobre esa persona. Claro. Y que eso un poco es lo que pasaría en el caso de la acción moral, cuando Platón y Aristóteles, los dos, dicen que la virtud es una disposición interior. Entonces, los dos están diciendo que es algo que revierte sobre el sujeto. Así es. No sé, como comentario. No, fantástico. Te agradezco muchísimo, Emilio. Me parece muy, muy clara ese recurso a lo subjetivo y lo objetivo. Y ambos, si uno los absolutiza, digamos, o desemboca subjetivamente en el relativismo, por así decir, o desemboca objetivamente en esquemas de acción provistos de características intrínsecas y que bastaría implementarlos para ser virtuosos, cuando en realidad hemos visto que la implementación del tipo de acción correcta definida por la ley no garantiza que la gente haya realizado un acto moral, digamos, ¿no? Entonces sí, me parece que muy salomónica esa distinción que formula. Y lo de la redundancia subjetiva del trabajo también, claro, eso es justamente, claro, tiene dos caras esta cuestión, ¿no es cierto? Claro, porque
Lo que es curioso, digamos, es que Platón sin duda y Aristóteles, yo creo que también en algunos pasajes, tienden a acentuar la prioridad, digamos, semántica del estado, como tú acabas de decir al final, ¿no es cierto?, del estado subjetivo por sobre la obra realizada, digamos, ¿no? Y incluso Platón, yo creo que en esto, atemorizado por Sócrates, hay distintos pasajes en Platón, en el Fedón, por ejemplo, hay mucha insistencia sobre la seguridad, sobre aquello que uno pueda decir sin estar expuesto a una refutación. Entonces, yo creo que Platón, acorralado por la maestría de Sócrates en diseñar contraejemplos que vuelven injusta una acción paradigmáticamente justa, ¿no? Siempre diseñar circunstancias adicionales que modifican la evaluación moral de una acción, se le ocurre este repliegue hacia la índole del alma, por así decir. Porque si tú eres el tipo de persona correcta, hay una cierta garantía de la calidad de las acciones que realizas, ¿no? Y ahí el modelo semántico de la homonimia progem me parece que está operativo en esa... No puede ser que esa acción llevada por los públicos no es que no sea injusta, sino que es otra acción diferente. Eso. Por eso la distinción del acto formal y el acto Claro. material. Pero no es que sea injusta, es otra acción. No es, no sé, no es caridad, es otra cosa, no sé cómo llamarla. Pero no necesariamente se vuelve injusta. Eso es muy interesante, claro, claro. Tú podrías decir que objetivamente es justa incluso, ¿no es cierto? Claro, que es una donación objetiva. Es otra acción, que no es caridad. Sí, el plan B, digamos, de estos autores para escapar a la lectura adverbial que mencioné es justamente decir que se trata de acciones distintas. Claro, que se trata de tipos de acción diferentes. No es que haya la misma acción implementada con características distintas, sino en realidad las acciones mismas difieren. Eso es muy interesante, sí. Claro. Oye, Jorge, bueno, muy buena tu exposición. Un poco en la línea de lo que te han preguntado, yo estaba pensando dos cosas y a partir de lo que tú expusiste, ¿no? Es difícil a veces discernir dónde está la precedencia, si en el sujeto o en la acción, digamos, ¿no? Yo más bien acuerdo con una tesis mixta, digamos, ¿no? ¿Dónde está o sea, qué es primero, el huevo o la gallina, digamos, ¿no? O sea, el buen ladrón es bueno porque se convierte o se convierte porque es bueno, digamos, no. Hay un ejemplo que pone Robert Sokolowski en la fenomenología de la persona humana, que va un poco en la línea de lo que te han preguntado también ahora en los comentarios, ahora último, ¿no? Que es, Felipe estudia medicina. Entonces, Felipe estudia medicina. ¿Por qué estudia medicina, Felipe? Porque le compadece el sufrimiento ajeno, porque quiere dinero y prestigio social, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos. Ahora, aquí hay dos puntos que me parece, ¿no? Uno es, ¿hasta qué punto es como la concordancia interna y las razones por las cuales cada uno de nosotros hace lo que hace? Que es discernible para nosotros quizás hasta cierto punto, pero a lo mejor hasta en otro punto tampoco es tan fácil de discernir para nosotros mismos cuál es la motivación final de nuestras propias conductas. Esto como la Gesinnung que hablan algunos autores, esto es la disposición moral o la disposición anímica de fondo, que puede ser, creo yo, difícil de saber para uno mismo, a veces. ¿Por qué hacemos el bien? ¿Porque somos buenos? ¿O porque queremos un beneficio siendo buenos también, digamos? ¿No? O por qué evitamos ciertos males, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto podemos reducir o identificar al sujeto con su acción? Ese es un punto, digámoslo así, ¿no? Es como la concordancia o discordancia interna entre el sujeto y la acción. Y otra cosa es lo que a mí como observador externo de las acciones de otros me interese en relación conmigo, por ejemplo, de esa acción de otro. Entonces ahí yo creo que a lo mejor lo que nos interesa es que sea una acción virtuosa, más allá de si el sujeto la realiza virtuosamente o no, digamos. Es decir, pusiste en la exposición el caso del que debe algo, digamos así. O sea, si a mí una persona me paga el auto que le vendí de mala gana, no me interesa, digamos, yo doy por zanjada la situación, dado que me pagó el auto, digamos, el valor del auto, lo haya hecho de buena o gana o mala gana, eso no lo podemos saber, digamos, en el fondo, ¿no? Pero me interesa que me pague. Entonces, como que en cierta dimensión de las relaciones humanas, pareciera que, lo digo de modo especulativo, digamos así, no lo tengo tan claro, de que si el sujeto realiza o no la acción virtuosamente, no es tan importante, sino que sea una acción virtuosa, que el médico me atienda y me haga un buen diagnóstico,
más allá de si con eso es porque se compadece de mi sufrimiento o porque completa el dinero necesario con ese pago de consulta para darle unas estupendas vacaciones a su familia. O sea, a mí me interesa que... o sea, por eso. Entonces, son como dos puntos, ¿no? Entonces, en el plano moral subjetivo, pareciera que me parece a mí, digámoslo así, ¿no? Me parece que la identificación del sujeto con su propia acción es relevante. Pero desde el punto de vista de lo que sucede con nuestras acciones para otros, o de las acciones de otros respecto a nosotros, ese plano puede perder cierta importancia en relación con la dimensión objetiva, lo que Charles Taylor dice en Fuentes del Yo. En la ética central también la dimensión objetiva de la acción. No sé, es un comentario más que una pregunta, digamos así, no, eso. Que va también un poco en la línea de lo que dice Eugenio, Emilio. No, buenísimo, te agradezco mucho, Rodrigo. Muy, muy interesante tu observación. Claro, efectivamente, o sea, me parece que tú acabas de hacer dos cosas súper valiosas, que por una parte complejizas un poco las motivaciones, ¿no? Porque a lo mejor en estas exposiciones didácticas pareciera ser que la gente está motivado de una sola manera, ¿no es cierto? Y en realidad a veces hay una ecuación de motivaciones y algunas de ellas tienen cierta prioridad sobre otras y es muy difícil detectar psicológicamente por introspección cuál es la auténtica motivación con la cual uno hace lo que hace y en fin. Entonces, efectivamente, el esquema de análisis que yo estaba proponiendo quizá asume de manera irreflexiva que hay una sola motivación dominante y que ese es como el criterio de evaluación de las acciones. En realidad tú has dicho, bueno, pero hay un cóctel, porque a lo mejor hay algunas motivaciones que son compatibles, motivaciones morales puras, por así decir, que son compatibles con motivaciones autointeresadas, y ambas contribuyen a la ejecución de la acción, y eso es súper razonable. Y por otra parte, tú acentúas como la segunda cosa interesante que me parece que dices, que acentúas un poco la relevancia de la cuestión, te pusiste a discutir como la sustancia del asunto, más allá de las fuentes textuales griegas que hemos considerado. Y eso me parece muy, muy interesante porque muestra que de alguna manera tú acabas de hacer la parte de la exposición que echaba de menos a Eugenio, ¿no? Las derivaciones contemporáneas, la actualidad de la cuestión. La cuestión tiene mucha actualidad y tú acabas de mostrarlo muy bien. Ahora, claro, lo que pasa es que al mismo tiempo, si uno, entiendo la intuición que tú quieres preservar, pero al mismo tiempo, si uno extrema esa línea de análisis, uno puede llegar a considerar que, no sé, por ejemplo, que eso es muy interesante, claro. Uno puede llegar a considerar que dos agentes con motivaciones opuestas y movimientos corporales coincidentes están realizando lo mismo, ¿no? Aristóteles no niega que estén realizando lo mismo, pero lo relevante es preguntarse qué sentido de mismidad entra ahí en juego. Y probablemente lo que hay ahí es una mismidad genérica, es decir, las dos acciones, la virtuosa y la incipiente, por ejemplo en el caso del aprendiz, o incluso la moralmente defectuosa, en el caso del vicioso, que pueden ser implementaciones físicas coincidentes y de motivaciones morales opuestas, ¿no es cierto? Bueno, las dos caen bajo una cierta descripción común, son la misma en algún sentido. Y aquí hay un ejemplo muy bonito, que es que, por ejemplo, uno puede describir dos acciones moralmente opuestas de la misma manera. Uno puede decir, por ejemplo, abrir un cuerpo ajeno mediante un instrumento cortopunzante. Este es un ejemplo que me daba un querido exalumno, Clemente Cox. Claro, abrir un cuerpo ajeno mediante un instrumento cortopunzante es la descripción común que aplica por igual a un femicidio, digamos, ¿no? Y a una operación quirúrgica, ¿no? Intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, tiene sentido decir que esos dos actos son lo mismo, que ambos realizan lo mismo en un cierto nivel de descripción, ¿no es cierto? Pero claramente esa mismidad no es relevante, digamos, acá, ¿no? Quiero decir, claro, es decir, hay muchas acciones que son, por así decir, coincidentes y las mismas en un cierto nivel de descripción, pero que reciben una calificación moral completamente opuesta. Entonces, aunque desde el punto de vista de la vida práctica, nosotros nos conformamos con ciertos mínimos conductuales sancionados por la ley en nuestras transacciones comerciales mutuas, ¿no? Nosotros intuimos que no queremos sacrificar, digamos, la dimensión moral, ¿no es cierto? Y que, aunque no tenga ninguna relevancia desde el punto de vista práctico, saldar una deuda y hacerlo a regañadientes, nosotros quisiéramos preservar una distinción entre esas dos cosas, ¿no es cierto? Claro, desde el punto de vista aunque por así decirlo, uno quisiera preservar una distinción entre esas dos cosas. Y a la vez, esa distinción hace posible progresar de un mero estado de cumplimiento formal de la ley a una adquisición, a un cumplimiento sustantivo de lo que la norma prescribe, ¿no es cierto?
la norma se detiene ahí, digamos, en esos mínimos que tú acabas de mencionar también, Rodrigo, con tu ejemplo de la compraventa automotriz. Además, no te has hecho cargo, eso sí, de tu frase sobre la tempestad y su alcance homicidio. La historia te juzgará. Entonces, para no usar de la buena voluntad de nuestro expositor, nos quedarían un par de preguntas, quizás tres, ¿no? Sí. Romy Fonbernardi, luego Camilo Matías y finalmente Paulo Foligati, y con eso vamos cerrando. Adelante, Romy. Muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias por la presentación. En realidad, increíblemente interesante y las derivadas que tiene. Mi pregunta no va a ser filosófica, por cierto. Si yo pienso en el virtuosismo como lo visualizo, es algo absolutamente íntimo, de la intimidad de las personas, y me atrevería a decir que el virtuoso no se va a saber virtuoso, porque para mí el énfasis de una acción virtuosa es quién, es no qué, sino en quién. O sea, en el fondo yo hago algo pensando en esa persona o en ese quién que se va a beneficiar de lo que hago, y por ende actuaría en justicia o actuaría en caridad si quisiera, pero de cierta manera reconociendo que estoy haciendo lo que debo hacer. Un poco así, en forma muy, muy bruta, digamos. Ahora, yo creo que el ser virtuoso se aprende, en el sentido que sí, desde el punto de vista que éticamente somos lo que hacemos, yo creo que es muy importante el hecho, crecemos en la medida que nos comportamos de una cierta manera. Y para mí esa es una gran diferencia entre un acto de bien real que nos hace crecer y un acto de bien calculado, en que sí puede resultar en un beneficio para quien recibe o en la población que recibe o en el mundo natural, lo que sea, pero de cierta manera está implícito en mi actuar que no estoy mirando a quién, no estoy mirando a quién lo recibe, si me estoy mirando a mí, probablemente, en qué recibo yo a cambio. Y esa diferencia en términos morales para mí es gigantesca, en términos, nuevamente pensando en el crecimiento que cada uno de nosotros logra haciendo el bien. Porque en el fondo, cuando yo tengo un acto calculado, que termina siendo una máscara, de cierta manera, ese beneficio que alguien o algo va a recibir, yo de cierta manera no abandono mi pensar egoísta o calculador, lo cual quiere decir que en general el comportamiento de esos individuos no va a estar pensando en el bien, sino que va a estar pensando en un beneficio personal, y eso eventualmente va tiñendo la forma como nos movemos como entes sociales. Entonces, yo hago un poco esa distinción en que algo que puede ser un bien inmediato o un bien material, de hecho, lleva una semilla de algo que se perpetúa como que eventualmente va a traer el mal. Eso sería una cosa muy del zapatero que puedo aportar, o que es mi visión del problema. No, buenísimo, buenísimo. Te agradezco mucho, muy pertinente, yo creo, me parece, ¿no? Porque incluso hasta tu línea final sobre el zapatero, ese era uno de los ejemplos favoritos de Sócrates, ¿no? Siempre andaba, los sofistas se indignaban porque le dicen, nosotros queremos hablar de cosas sublimes y tú siempre andas con los zapatos y los... Bueno, y efectivamente tú abriste tu intervención hablando de que el virtuoso probablemente ignora que lo es, y eso es muy bonito porque... es un motivo socrático que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no es cierto? O sea, los estándares para la moral son muy, muy altos, ¿no? Y entonces no reside en el qué dijiste, sino en el quién. Bueno, eso es como la tradición socrático-platónica, y si pensamos que Aristóteles se formó en la academia, probablemente ese legado no podemos desentendernos por completo de él, ¿no es cierto? Entonces, y también tú dijiste que en el fondo la moral comienza allí donde termina el pensamiento egoísta y calculador, le llamaste, ¿no? Claro, o sea, ahí donde termina el cálculo de costo-beneficio comienza otra dimensión, ¿no es cierto? Que interesante. Pero la posibilidad de caracterizar ciertas acciones que normalmente son portadoras de valor moral de una manera moralmente neutra
es lo que hace posible que las personas que están aprendiendo recién a comportarse, los niños, por ejemplo, puedan incorporar esas acciones y potenciarlas ¿no es cierto? Y realizarlas de la manera correcta, por así decir, ¿no? Entonces, efectivamente, la posibilidad de describir una acción que habitualmente es portadora de características morales positivas de una manera neutra es lo que hace posible para un agente incipiente incorporar esas acciones y progresar y adquirir no solo la acción, sino también la motivación correcta. Entonces, por ejemplo, este autor Basilio que citaba da el ejemplo es muy interesante, el ejemplo de un niño al cual se le dice que compartir su galleta con su hermano es lo que hace un niño bueno, digamos, ¿no? Entonces es bien interesante porque la acción de fraccionar una galleta de suyo no es portadora de ninguna característica moral, es un acto moralmente neutro, un acto indiferente, un adiáforon, dirían los griegos, ¿no? Algo que de suyo carece de connotación moral. Y por otra parte, la bondad de compartirla no es reductible al hecho físico de partir una galleta. Lo que hace el pedagogo es mostrarle al niño que en esta situación concreta un niño bueno comparte su galleta y ese acto que normalmente es neutro, el de seccionar una galleta, se carga de connotación moral en ese contexto preciso. Entonces, tanto, digamos, el niño que comparte su galleta o aprende a hacerlo dolorosamente, ¿no? Porque los niños son muy golosos, pero aprende a compartir su galleta con su hermano bajo la presión del pedagogo moral, ¿no es cierto? Que le muestra que ahí reside un bien, aunque eso va en contra de su interés inmediato, ¿no es cierto? Le hace entender que en esa acción reside un bien, ¿no es cierto? Esa acción de seccionar una galleta es materialmente coincidente con la acción de seccionar una galleta que haría alguien que está interesado en envenenar a su compañero, por ejemplo, o si la galleta está vencida y sabe que su compañero se va a indigestar si la comparte, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la posibilidad, y es relevante para el progreso moral, de describir una acción con independencia de la connotación moral que esa acción solamente adquiere cuando se la realiza, como dice Aristóteles, por parte de la persona correcta, en las circunstancias correctas, con la intención correcta, ¿no es cierto?, con el interlocutor correcto, en fin, con el instrumento correcto. Entonces hay un montón de por así decir, dos acciones físicamente coincidentes, pueden ser moralmente discrepantes y adquieren su carga moral en una situación concreta, ¿no? Y los contextos didácticos normalmente consisten en mostrarle a un agente incipiente, un niño, ¿no es cierto?, que determinada acción es portadora en esa circunstancia precisa de un bien que de otra manera sería invisible para la gente, ¿no es cierto?, y que le permite progresar. Así que no, me parece súper pertinente lo que dijiste, muy, muy importante, lo del qué como un umbral, digamos. En este caso el qué sería partir la galleta físicamente, el acto físico de segmentarla, digamos, y el quién en cambio es inculcar, aprender a detectar que allí reside un bien en esa circunstancia precisa. Entonces la ética de Aristóteles, bueno, bueno, ni hablar de lo que te dijiste sobre el pensar egoísta y calculador contrapuesto al pensar moral, porque ese es un viejo motivo. En el fondo, cuando Kant se libra su combate contra los utilitaristas, ¿no es cierto?, o los hedonistas de su tiempo, lo que está pensando es justamente eso, ¿no?, que la dimensión moral comienza allí donde se detiene el autobeneficio, ¿no es cierto? Es muy bonita esa intuición. Muy aristotélica también, yo creo. Gracias, Romy, por tu pregunta. En virtud de la hora, entonces les pido a Camilo y a Pablo que formulen sus comentarios o preguntas muy acotados para ir cerrando nuestra sesión de hoy día. Camilo, entonces, primero, Sí. virtuosamente. Sí, muchas gracias, profesor. Un gusto siempre escucharle. Sí, qué privilegio verte, Camilo. Un Sí, abrazo grande. Muchas gracias. Me sentí en pregrado de nuevo. Tengo varias preguntas, pero entonces, bien corto, dos preguntas de si en este análisis respecto de la prioridad, ya sea de la acción o del carácter, en este caso del sujeto, acción, ¿cómo se está entendiendo? Porque, por lo menos, o tal vez lo capté mal, pareciera ser que la acción acá se estaba entendiendo como ejecución de algo que el sujeto estaba previamente intencionando, pero resulta que también la intención, que implica una elección, ya también podría entenderse como acción. Entonces, eso como que me produjo un poco de ruido. Y lo segundo, en relación a la virtud de las virtudes, que sería como la prudencia o la frónesis, pareciera ser que este análisis de esta como anatomía de la acción voluntaria del sujeto se volviera más complejo. ¿Por qué? Porque
en un nivel, volviendo a niveles de descripción, pareciera ser que las acciones prudentes dependen precisamente del sujeto que es prudente, o sea, prioridad del carácter. Pero nosotros, para identificar precisamente al sujeto prudente, pareciera ser que ahí tiene prioridad la acción, pero tiene la prioridad la acción a futuro. O sea, uno nunca dice y uno nunca determina la prudencia, sino en base a, pareciera ser así, casi como consecuencialista de la acción. O sea, si es que la acción tiene determinadas consecuencias, en ese sentido podemos decir fue un acto imprudente o por el contrario fue un acto prudente. Entonces, ¿qué se podría decir respecto de eso? Resumiendo, en el caso del análisis que realizó, acción se está entendiendo solamente en sentido de ejecución o abarca también la intencionalidad y elección previa que es el sujeto, que parece que eso ya es propio del carácter. Y lo segundo, ¿qué pasaría en este caso con la fronesis o la prudencia? Que pareciera ser que en un sentido tiene prioridad el sujeto y desde otro lado parece que es la acción como ejecución propiamente tal. Eso, profesor. No, dos preguntas nucleares, Camilo, como siempre muy lúcido, tal como te recuerdo del pregrado por lo demás. Fantásticas tus observaciones. Bueno, sí, sobre lo primero, muy importante, tu pregunta es nuclear, es realmente central, porque allí hay una cuestión estratégica, digamos, para esta discusión. Y es que hay determinados autores contemporáneos que están muy interesados en un sentido mínimo de la palabra acción, darle a la palabra acción un sentido mínimo, ¿no? Donde, remitiéndonos a la pregunta de Romy hace un ratito, lo que importa es el qué, es decir, lo que se hace. Por ejemplo, hay esos niveles de descripción básicos como extinguir un incendio, transferir una suma de un bolsillo al otro, digamos, ¿no es cierto? Hay determinadas caracterizaciones mínimas de la acción que, por así decir, son moralmente neutras, y hay cierta vertiente de interpretación contemporánea que quiere intentar persuadirnos de que esas acciones se evalúan en términos de los propósitos objetivos de que esas acciones son portadoras. Por ejemplo, saldar una deuda es realizar un bien, extinguir un incendio normalmente es realizar un bien, transferir una suma de un bolsillo a otro normalmente es un acto generoso o justo, ¿no? Esa caracterización mínima de la acción considera que las características morales de la acción, o más bien, en las características morales de la acción no incide el estado interno de la gente, ¿no? Sino que en realidad cualquiera sea el estado en que se encuentre la gente, ha realizado un acto justo, generoso o heroico si nos remitimos a extinguir un incendio, ¿no es cierto?, apagar el fuego. Entonces, ya, esa es una manera mínima de caracterizar la acción. Pero Aristóteles, en el libro segundo, capítulo 4 de la Ética Nicómaco, parece incluir en la descripción de la acción el estado en que se encuentre el agente que la elige, como tú bien mencionas. Entonces, la intención con que se la ejecuta, digamos, la intención, el grado de conocimiento y la firmeza de la resolución nos permiten identificar la performance, digamos, nos permiten identificar la ejecución externa e incluirla en el tipo moral relevante. Es decir, pareciera ser que una acción justa no consiste en transferir una suma de un bolsillo a otro, aunque el otro sea más necesitado que el primero, digamos, sino que para caracterizar esa acción, para que esa acción de transferencia reciba una descripción adicional, ya que tú hablabas de niveles de descripción, reciba una descripción que ya no sea puramente física, sino específicamente ética, es necesario incluir en la descripción de esa acción estos componentes internos que son, por así decir, observacionalmente indiscernibles, ¿no? Por eso es que Aristóteles no necesita negar que un rufián que reparte un botín, como dice por ahí, o un legislador prudente que redistribuye en una sociedad las riquezas, digamos, realizan lo mismo en algún sentido, ¿no? En el sentido A, en el sentido de que hay una transferencia de recursos de un lugar a otro. Incluso podemos decir una transferencia justificada de recursos de un lugar a otro, ¿no? Los recursos transitan de la manera correcta hacia el lugar correcto. Pero esa descripción no es todavía moral, por así decir. Aristóteles sostendría que si los componentes disposicionales internos del sujeto no son los apropiados, esa acción es distinta de la misma transferencia realizada por un agente que se encuentra en el estado disposicional subjetivo correcto, ¿no? Entonces, cuando el agente está a la altura de la acción cambia de naturaleza, digamos. Ahí es cuando la acción adquiere la susceptibilidad de ser descrita no solo como una transferencia de recursos, sino como una acción justa, por ejemplo, ¿no? La acción, para que esa transferencia material de recursos de un bolsillo a otro
sea caracterizada como una acción justa, se requiere incluir en su descripción el estado en que se encuentre quien la ejecuta. ¿Ok? Entonces eso va en la dirección de que el locus, el lugar de la moralidad, es el alma, digamos, ¿no? Es un estado del alma, eso es muy platónico. Y después lo segundo que tú mencionabas, claro, uno puede decir, ¿cómo identificamos una conducta prudente? Claro, la prudencia es un estado deliberativo del alma también, ¿no es cierto? Una especie de radar que te hace implementar de manera correcta, elegir, acertar en elecciones que tienen variables circunstanciales que no pueden reducirse a una norma. Por eso que Aristóteles y Platón son tan poco amigos de catálogos de deberes, digamos, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que hizo prudente esta elección? Uno puede capturar lo elegido en una descripción. Pero si tú dices, esta es una acción prudente, ¿no es cierto? Y haces radicar el valor de la elección, el valor prudencial de la elección en su contenido, ese mismo contenido, si tú lo transfieres a otros contextos, puede revelarse imprudente. Entonces, la prudencia no puede, por así decir, capturarse en el contenido de la elección, sino solo en el estado en que se encuentra el que elige, digamos, ¿no? La prudencia tiene que ver con esta redundancia subjetiva que mencionaba el profesor Morales hace un ratito, ¿no? O sea, las elecciones del virtuoso, lo que tienen de virtuoso esas elecciones no consisten en el contenido elegido, porque no hay ningún contenido elegido que sea inmune a la descripción opuesta, que no pueda volverse imprudente bajo ciertas circunstancias, que son las que Sócrates se especializa en detectar, ¿no? Sócrates se especializa en detectar circunstancias que invalidan una descripción moralmente plausible, digamos, ¿no? Entonces el contenido de una elección prudente se vuelve imprudente. En el diálogo Laques, que es sobre la valentía, escenifica un general que dice que la valentía consiste en nunca dar la espalda al enemigo. Y Sócrates se ingenia para mostrar que hay casos en los cuales dar la espalda al enemigo puede constituir un repliegue táctico, ¿no es cierto?, plenamente atendible y más valiente que perseverar ¿no es cierto?, ofreciendo el frente al enemigo, ¿no? Puede ser una especie de realineamiento táctico defensivo, igualmente valiente que perseverar en la posición. Entonces, no hay entonces lo que especifica esa elección como prudente no es el contenido de la elección, sino el estado, la pertinencia de la elección a las circunstancias y el estado en que se encuentra la gente. Porque no hay ninguna elección que no pueda invalidarse en otras circunstancias, digamos, ¿no? Que no pueda mostrarse como poco prudente si tú transfieres o modificas las circunstancias. Entonces, pareciera ser que el lugar de la prudencia es la gente prudente. Claro, el estado del alma. Si hubiera que elegir, digamos, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti, Camilo. Un privilegio conversar contigo, realmente. Privilegio es mío. Echamos de menos. Para ir terminando ya entonces, Pablo, la última pregunta. Ya, aquí Arturo te iba a preguntar. Tú has dicho, las elecciones son, ahora recién tú lo formulaste bien, las elecciones son indiferentes, dijiste tú, o que pueden ser, son susceptibles de... Entonces, quizás la distinción que proponía Camilo es interesante de pensar entre acción y entre acción y ejecución. A mí me da la impresión que la ejecución, bueno, la verdad no es que me da la impresión a mí, lo he leído en algún autor, la ejecución es siempre poiesis, en un sentido. Luego, y toda acción moral supone algún tipo de expresión, incluso que es elegida, ¿no? Incluso las que son muy interiores, ¿no? Yo quiero decirle algo a él en venganza y no se lo digo. Lo único ejecutable es que yo, no sé, endurezco mi cuerpo para no decirle, ¿no? Pero siempre hay un tipo de externalización que es ejecución. Y uno puede decir que la medida que ejecución supone una cierta poiesis, por básica que sea. Pero entonces, ¿cuál sería lo eminentemente moral? Sería la elección, que sería praxis. O al revés. Y la elección siempre parece ser algo absolutamente íntimo. De tal modo que en la medida, o sea, si fuera así, si la elección, habiendo hecho la diferencia con la ejecución, lo que queda del acto moral es la elección. Y esa elección sería siempre algo como que ocurra dentro del sujeto, y por eso es, lo que decimos en el principio, es invalorable exterior, porque lo que está en el corazón no lo ve nadie, en fin. Entonces, si eso es elección, si se redujera la idea de elección solo a eso, elección siempre sería moral. En la medida en que
tú estás eligiendo una especie, ahí nos ponemos tomista, una especie distinta. Eso es una cosa. Y la otra muy corta, que la definición de justicia tiene dos partes, ¿no? La firme voluntad de dar a cada cual lo que corresponde. Pero la justicia es muy material, más que la templanza. El acto justo, la definición tiene dos partes, ¿no? La firme voluntad, y yo no soy muy justo, pero al final te lo devuelvo, de dar a cada cual lo que le corresponde, pero al final te devuelvo la plata. Con mala cara, pero te la devuelvo realmente, ¿no? Luego, es justo el acto porque en cierto modo lo estoy eligiendo y, o sea, materialmente cumplo. Y después se me ponía otro ejemplo, el último que digo, que es cuando uno tiene que pedir una disculpa. Lo que yo te debo, y aquí no sé cómo se resolvería, yo te debo una disculpa y te digo, ya, perdón. Entonces, claro, a diferencia de la plata, porque los dos son casos de justicia. Entonces, poniendo un ejemplo, me contraejemplifiqué y me contraargumenté yo mismo recién. Cuando la plata es físico, pero es material, perdón. Y claro, te devuelvo tú. Pero la disculpa parece que es menos, porque la disculpa no es que las palabras que salgan de mi boca sean ya perdón, como si estuvieras cantando una canción. Entonces, lo que te debo es una disculpa. Y parece que, aunque dije eso, que sería equiparable a devolverte la plata, no te estaría dando una disculpa ni siquiera materialmente, aunque haya salido la palabra disculpa de mi boca. Interesante, claro. Parece que pedir una disculpa es, o sea, no tengo idea, ¿no? Pedir una disculpa es decir disculpa, o sea, es querer pedirte perdón, y pedir disculpa sería, no sé, decírtelo de determinado modo, claro, claro. No tengo idea, ¿no? Bueno, pero lo anterior es la elección, si se separa suficientemente de la ejecución, siempre sería moralmente, siempre un acto moral y no neutro. Claro. Como, ¿sabéis qué más? Me cae mal, no tengo lentes, pero se lo voy a devolver. O, ya, vamos a meter en un tete y se lo devuelvo. Pero la elección, la especie, sería no meterme en un tete o no complicarme más la vida o querer devolvértela. Entonces, en ese sentido, la elección siempre sería moral. Pareciera. Claro, es muy interesante. Disculpa la pregunta. Bueno, no, buenísima objeción. Sí, no, es muy importante lo que tú dices, porque claro, aunque Aristóteles puede cargar las tintas del lado del alma, siguiendo en eso a Platón, todos sabemos que hay cierto tipo de acciones que ninguna disposición subjetiva puede volver moralmente aceptable, ¿no es cierto? Que creo que era el homicidio, ¿qué otra tenía? El adulterio, no me acuerdo cuál es la tercera, ¿no? Hay algunas acciones que ninguna circunstancia puede validar, digamos, puede volver buenas, ¿no? O sea, Aristóteles reconoce que hay ciertos lugares a los que uno no puede transitar, cualquiera sea el estado interno en que se encuentre, digamos, ¿no? En ese sentido, es irrelevante la disposición interna, no es posible ejecutar un homicidio por las razones correctas, digamos, ¿no? Simplemente no hay manera de cualificarlo, digamos, ¿no? Pero el punto es que la caracterización de la vida moral a partir de esas prohibiciones absolutas es muy poco informativa, una caracterización mínima, ¿no es cierto? Entonces, por así decir, la lista deontológica de deberes, digamos, aristotélico es muy reducida. Y el resto de la lista, digamos, deontológica, lo constituye la prudencia, ¿no es cierto? Entonces, la prudencia, de ahí viene un amplio campo de deliberación circunstancial, donde las acciones que eliges en esa circunstancia son moralmente correctas, pero si tú modificas las circunstancias de la manera de Sócrates, pueden tener valor moral opuesto, ¿no es cierto? Entonces, no es por así decir que la elección sea siempre correcta, sino que en el fondo hay ciertos límites, hay ciertos objetos que nunca pueden ser elegidos, ¿no es cierto? Cualquiera sea el estado en que uno se encuentre. Pero hay muchas otras descripciones, digamos, que pueden ejemplificar una virtud, pero que son reciben circunstancialmente esa calificación, pero podrían recibir la calificación opuesta en otras si uno modifica las circunstancias relevantes, ¿no? Entonces, claro, la apuesta de Platón, que es una apuesta riesgosa, ¿no es cierto?, es que si uno es el tipo correcto de persona, uno va a realizar el tipo correcto de acción, y que uno no puede bypassear esa prioridad
especificando tipos correctos de acción y eximiéndolo a uno de ser el tipo correcto de persona, digamos, ¿no? Entonces, uno puede efectivamente especificar tipos correctos de acción, que es lo que hace el legislador. Por eso tú decías, la justicia tiene una parte bien material. Claro, el legislador ni siquiera se asoma a lo que es la justicia sustantiva, para decirlo constitucionalmente, ¿no? En estos tiempos constituyentes. La justicia sustantiva no en el sentido espurio de la Constitución, claro, sino que en el sentido sustantivo de que la justicia comienza recién allí donde se terminan las especificaciones legales relevantes, ¿no? Claro, y si tú quieres garantizar esos mínimos conductuales, efectivamente puedes remitirte al legislador positivo, pero el legislador, la tarea del legislador positivo se detiene en el umbral de la pedagogía moral, pues, y del progreso moral, ¿no es cierto? Entonces eso es re importante. Y después, cuando tú decías yo te puedo pagar la deuda regañadiente, efectivamente esa situación en que tú dices ya toma, digamos, se parece mucho a la del mercenario que combate de mala manera, pero realiza las mismas proezas heroicas del ciudadano, o en la batalla, o de aquellos que solo se comportan de manera aparentemente heroica porque tienen una trinchera, un foso cavado a su espalda, ¿no es cierto? Y no pueden replegarse, pero si pudieran lo harían, ¿no? Eso es muy distinto al mercenario, pero son dos casos de motivación moral espuria, diría Aristóteles, ¿no es cierto? En el libro 3 de la Ética Nicómaco, capítulo 8, se detienen un catálogo de conductas que uno, diría él, asimilaría espontáneamente al coraje, pero que en rigor no son muestras de coraje, aunque sean conductualmente indiscernibles de la conducta heroica. Eso es bien interesante, porque para un observador no hay manera de acceder a esa sintonía fina, digamos, que determina que esa conducta indiscernible de la del héroe no sea, sin embargo, heroica. Eso es muy interesante. No, por favor, eso es. Que lo moral es, o sea, las elecciones son, o sea, lo eminentísimamente moral es la elección. Que da la impresión que no es exactamente lo mismo que la acción, o parecía que la acción supone elección y ejecución. No sé si está bien, pero hay un punto donde todavía no hay ejecución, y que ese punto es lo que genera la ejecución y que es lo que uno elige. Claro. Que es a lo que uno no accede de afuera, en fin. Claro. Que es lo que exactamente, por eso que uno no puede juzgar, dice Jesús, no juzgué ni seré juzgado, porque lo que uno puede juzgar es lo más interior, uno no tiene idea. Pero Dios sí puede juzgar lo realmente, lo inmediatamente elegido, lo que mi corazón dice. No sé, daré de lo mío, el generoso, o da la impresión que aquí todo el mundo comparte y yo mejor doy. Me vayan a fiscalizar. Claro, pero parece que la elección, no acción, sino que la elección, eso es siempre moral. Sí, yo también creo que estamos súper de acuerdo. Bien, pues, estamos... En fin, después de esto no sabemos si es objetivo o subjetivo, pero bueno, queremos dar entonces la gracias a Jorge por este temazo, en realidad, y tan bonito, y por su, además, muy fina adquisiciones. No, muchas gracias a ustedes por la paciencia. Lo he disfrutado mucho, aprendí un montón, así que muchas gracias. Me llevo un montón de notas. Muy bien. Entonces los dejamos invitados para nuestro próximo coloquio, el próximo viernes, en que nuestro decano, Klaus Droste, nos va a hablar sobre la soberbia y destrucción de la vida personal. Vamos a ver qué dice Klaus ahí. Los dejamos invitados para la próxima semana. Muy bien. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias.